Listo, entonces me voy a volver acá para que lo... Listo, entonces el NVR, que es el NVR, todos van a empezar con esta sigla, que es Network Video Recorder. El número que le sigue es la serie. Nosotros tenemos en Uniview 3 series, la serie 200, que esta serie solamente tiene unos híbridos que son de 10 canales IP, 8 análogos. Entonces yo puedo poner 8 cámaras análogas más 2 IP e ir cambiando las cámaras análogas por IP hasta completar 10 cámaras IP. Ese es el único equipo que tenemos en la serie 200, de resto son serie 3 y serie 5. En la serie 3 tenemos equipos desde desde 4 canales hasta 64 canales, con slots de discos duros desde 1 hasta 16. Entonces, por ejemplo, acá el número que le sigue de la serie es ya el número de slots. Entonces, por ejemplo, en la serie 3, si el equipo se está activando solo, qué pena. Ahí me están escuchando. Hola, hola. Sí, ya escuchan. Entonces, NVR, Network Video Recorder, el número que le sigue es la serie 2, serie 3, serie 5. El número que le sigue ya es el número de slots de discos duros que tiene el dispositivo. 1, un SATA, 2 slots SATA, 4 slots, 8 y 16 slots físicamente en los dispositivos. Ese es el mayor número de slots de discos duros que va a tener el equipo embebidos. Por ejemplo, hay una pregunta que es el NVR 516, ¿cuántos discos duros soporta sin expansión o él solo? Pues la respuesta es 16 slots. Después del guión, el número que le sigue es el número de canales que tiene el dispositivo. 4 canales, 8 canales y así hasta 128. Siempre van multiplicando de 2 en 2, entonces 8, 4, 8, 16, 32, 64 y 128 canales. En este momento el de 128 canales es el más grande que tenemos en el momento. La letra que le acompaña es también la tecnología. Entonces, por ejemplo, una E que es mejorada. Si el N tiene una L es porque es plástico. Este plástico solamente lo soporta viene el NVR del kit, y hay uno de 8 canales también que es de un kit que es plástico, que es el blanquito. El S, que es el estándar, que se llama soporta las analíticas de video. Si tiene una R acá es porque soporta RAID. RAID solamente lo soportan a partir de 8 discos duros en adelante, en los arreglos RAID. Si el dispositivo es PoE, entonces va a tener otro guión con una P indicando el número de canales PoE que tiene. P16, P8, P4. Hay una referencia en especial que es el NVR, un NVR de 32 canales, que viene con una P. Ese NVR tiene 32 canales, pero tiene 16 PoE. Esa es también una pregunta de examen, porque el mayor número de canales PoE que vamos a encontrar en cualquier dispositivo, sea cual sea su referencia que soporte PoE, van a ser 16 canales, lo máximo. Entonces hay una de las preguntas que dice cuántos canales PoE soporta o cuántos canales PoE tiene incorporado la referencia NVR 304-32EP-B. Ahí en el taller que les envié es la pregunta número 8. Entonces, ¿cuántas cámaras pueden conectarse al mismo tiempo por PoE? Ahí la respuesta es 16. Cuando al terminar tienen una B, que quiere decir que es el dispositivo de segunda generación. Los dispositivos que son de segunda generación son los únicos que me soportan reconocimiento facial y me soportan otras funciones como LPR. En estos dispositivos
todos los que terminan en B y el NVR 516 soportan dual port, o sea, vienen con dos puertos de red, que también es una pregunta de examen. ¿Cuáles de estas referencias vienen soportan dual port? Entonces ahí, en esa pregunta, todos los NVRs que terminen en B soportan esa función más el NVR 516. Si tienen ahí el examen, es la pregunta número 14. Esta parte, los indicadores de los LED en los NVRs es bien importante, porque muchas veces cuando estamos dando un soporte técnico, lo primero que preguntamos es si está en todos los LEDs encendidos. Entonces, ¿qué me indican estos LED? El primero, que el equipo está operando, que está encendido. El segundo LED, que está conectado a la red. Entonces, por ejemplo, si le preguntan a uno el NVR, es que yo no puedo ver el NVR remotamente. Y cuando pregunto que si el segundo LED está encendido, me dicen que no, pues obviamente no lo van a poder gestionar porque no tiene red. Entonces ya hay que revisar el cableado o qué está pasando. El tercer LED, perdón, es el indicador de disco duro. Si este se prende en rojo y está prendido constantemente, es porque no tiene disco duro. Si ya empieza a titilar, es porque tiene disco duro y está grabando y está funcionando normal. Y el cuarto LED es el indicador de que el dispositivo ya está registrado en el EZ Cloud y que está en línea. Debe prender el cuarto LED. En la parte trasera de los dispositivos me va a mostrar si tiene, por ejemplo, puedo ver si tiene PoE, entonces tiene con los puertos acá incorporados el puerto de red, el puerto USB, puertos HDMI para conectar pantallas. En cuanto a conexión de pantallas, solamente viene con puerto HDMI y puerto VGA, que también es una pregunta del examen. ¿Qué interfaz me soporta el NVR? Entonces, por ejemplo, esa es la cuarta pregunta de las de selección múltiple. ¿Cuáles interfaces soporta el NVR? Soporta VGA y soporta HDMI, para que la señalen de una vez. Es la pregunta número 4 en el taller de las de selección múltiple. Primero hay una serie de preguntas que son de única respuesta, que son 20 preguntas, única respuesta. Después vienen unas que son de múltiple respuesta, que como mínimo deben elegir dos respuestas. De esas de selección múltiple, la cuarta es esta. ¿Cuáles interfaces soporta el NVR? Soporta VGA y HDMI. Listo, ya en la guía de instalación. Esta es una de las esta parte en las preguntas de falso y verdadero. Les voy a decir cuál es la grabación. Cuál es la pregunta. En falso y verdadero, la pregunta número 12 y la pregunta número 6. Entonces ahí dice: no apile otros dispositivos en su NVR ni coloque nada pesado sobre él. De lo contrario, la disipación de calor puede verse afectada. Esa es la pregunta número 2. Ahí la respuesta es verdadera. Y en la pregunta número 6, mantenga su NVR alejado de cualquier fuente de vibración, por ejemplo un generador eléctrico. No exponga su NVR a un flujo de aire directo como el de un aire acondicionado o un ventilador eléctrico. Esa es la pregunta número 6. Pues ahí es verdadero también. Requisitos de instalación. Esa es ya la forma de cómo instalar los discos duros. La conexión típica, ya la habíamos visto ahorita con lo de las cámaras. Servicios básicos, bueno, entonces ya la configuración básica del NVR. Esta también es otra pregunta de examen. ¿Cuál es la IP por defecto del NVR? Entonces la IP por defecto del NVR
es la 192.168.1.30. En el examen es la pregunta número 2 de única respuesta. Y el usuario y la contraseña es admin y del 1 al 6, que también es otra pregunta de examen, que es la número 13, la del taller. Entonces ahí la respuesta es la D, admin y del 1 al 6. Listo, ya esto lo vimos ahorita. El tiempo de sincronización, que también es una pregunta de examen. Entonces, en esa pregunta, ¿cuánto tiempo tarda en sincronizar después de conectarse la cámara? Entonces, 30 minutos. Vamos a ver cuál es la pregunta. Esa pregunta sería la número 14. ¿En cuánto tiempo se sincroniza el NVR con la cámara luego de conectarse? Ahí la respuesta es 30 minutos. Otra pregunta, cuando los equipos tienen dual port, me soportan estos modos de direcciones múltiples, que es estos modos: modo de direcciones múltiples, modo balanceo de cargas y tolerancia a fallas de red. Esa es la pregunta de selección múltiple y es la número La número 16. ¿Cuáles modos pueden ser seleccionados en dispositivos con interfaz de red doble? Entonces, la respuesta correcta ahí son A, B y C. La D no. Entonces, modo de direcciones múltiples, balanceo de cargas y tolerancia a fallas de red. La configuración de la hora, la codificación. Acá en codificación, entonces, por ejemplo, en BMS de terceros, cuando yo tengo, por ejemplo, agrego un NVR de Uniview a un BMS de terceros, los modos que me soporta es, por ejemplo, para el UCodec me soporta modo básico también. Ya les digo cuál pregunta es. ¿Cuál es? Sí, la número 2 es la modo básico. Hay otra pregunta que es, por ejemplo, de falso y verdadero, es cuando la grabación ponderada. Entonces, por ejemplo, si yo puedo mejorar la capacidad del disco duro haciendo una grabación ponderada, una grabación balanceada o equilibrada, esa respuesta ahí es verdadera. Ya les digo cuál es la pregunta, porque la configuración se hace por acá, por la codificación. En uno de los videos que están en la plataforma está esa configuración. Es la 9, grabación balanceada o grabación ponderada. Ahí la respuesta es verdadera. ¿Qué es lo que se hace con esta grabación ponderada? Por ejemplo, acá se cambia el modo de captura por normal y se pone por alarmas. Entonces, cuando se hace por alarmas, solamente se graba por ejemplo, cada que se hace una detección o una invasión de área, un cruce de línea, una detección de rostro. Entonces esto me puede ayudar a mejorar la capacidad de la grabación, ahorrar capacidad de almacenamiento. Es verdadero, sí. La respuesta número 9. La pregunta número 9 de falso y verdadero. Listo. Esta parte también es una pregunta de examen. Cuando nos preguntan
¿Qué requiero, por ejemplo, para agregar una cámara a través de OnBeef? Necesito saber la IP de la cámara, el puerto OnBeef, el nombre del usuario y la contraseña cuando voy a agregar una cámara por OnBeef. También hay una pregunta de falso y verdadero que dice que cuando agregas una cámara a un NVR UniView, el protocolo OnBeef puede tener más funciones que el protocolo UniView. Eso es falso. El protocolo UniView tiene más funciones porque viene con todas las analíticas de video. Si yo agrego una cámara a través del protocolo OnBeef, ya no me trae todas las analíticas. Entonces tiene que ser con protocolo UniView. Y los protocolos UniView, por ejemplo, protocolos que tenemos para agregar una cámara a un NVR es protocolo UniView, protocolo OnBeef y Custom RTSP. Esa creo que también es una de las preguntas. Yo si está por acá. Es falso. Pues ahí es falso. Y hay otra pregunta que es por acá de selección múltiple, que es la de los que me piden que debo saber cuando voy a agregar un dispositivo a través de OnBeef, que debo saber. Entonces ahí es la número 8 de respuestas múltiples. Entonces necesito saber el usuario de la cámara, contraseña, dirección IP y puerto OnBeef. El puerto OnBeef, que también es una de las preguntas por acá de selección de única respuesta. ¿Cuál es el puerto usado cuando se está integrando cámaras de terceros utilizando el protocolo OnBeef? Es la pregunta 7 de única respuesta. Esa es la C, o el puerto 80. Se recomienda usar el protocolo UniView cuando se usa productos UniView. De lo contrario, algunas funciones no trabajarán. Por ejemplo, funciones BCA, lo que les decía ahorita. Agregar IP de forma manual por OnBeef. Se recomienda utilizar el protocolo OnBeef cuando se agrega una cámara IP de otro fabricante. También pregunta de examen. Cuando voy a agregar una cámara de otro fabricante a través del protocolo RTSP, solamente puedo visualizar en vivo y tener la reproducción. Esa también es una de las preguntas de falso y verdadero. Entonces, para que la busquen y la pongan ahí como solo se puede visualizar en vivo y la reproducción. Entonces es la pregunta número 10. Solo vista en vivo y grabaciones están disponibles cuando agregamos una cámara por RTSP. Es verdadero. Listo. El DWARP, este no nos lo preguntan en el examen. Servicios básicos de disco duro. En playback, por acá hice una pregunta de falso y verdadero que tiene que ver con la grabación. Cuando descargamos una grabación, cuando hacemos una descarga rápida, lo hace a 8x. Entonces es también una pregunta de falso y verdadero, y esa sería verdadera. Ya les voy a decir cuál es la pregunta. La número 14. Así, alta velocidad. Entonces falso y verdadero. Ahí cuando descargas una grabación de un NVR desde una interfaz web, alta velocidad significa que la velocidad de descarga es de 8x. Es verdadero. Bueno, acá está. Velocidad normal es de un x. En servicios extendidos, ya servicios de acceso remoto. Yo puedo acceder remotamente
a los dispositivos por EZCloud, siempre y cuando tenga habilitado el UPnP en el router. Se recomienda pues el modo automático, porque ya automáticamente hace el redireccionamiento, porque muchas veces uno se lo pone manual pero no sabemos si ese puerto está siendo utilizado por otro servicio, entonces de pronto puede generar conflictos. Pues por eso la recomendación es dejarlo en modo automático. Acceso remoto EZCloud. Bueno, acá es para agregar un dispositivo ya a la nube, a la página de EZCloud. Entonces esta es la página de EZCloud.univ.com. Yo lo puedo agregar directamente en el equipo con este código de registro, activarlo o agregarlo pues al EZCloud. Lo puedo hacer a través de la página con este código de registro, lo puedo hacer a través de la aplicación ZView y lo puedo hacer a través de ZStation. Esa también es una pregunta de examen por acá en las de múltiple respuesta. ¿De qué maneras puede actuar? Bueno, esas del firmware. ¿Cuál es? Ya les digo cuál es. Es la pregunta número 11 de múltiple respuesta. Un dispositivo puede ser agregado a EZCloud por ZView, sí. Por ZStation también. ZTools no. Y en EZCloud.univ.com sí. Entonces ahí las respuestas correctas son A, B y D. Las funciones de analítica video, que también es una de las preguntas de múltiple respuesta, que es la 10. Las funciones BCA de Uniview contienen detección de intrusión, detección de desenfoque, detección de cruce de línea, detección de rostros, seguimiento automático y conteo de personas. Entonces esa es todas las que están ahí son correctas. Servicios extendidos de detección de movimiento, tampering. Yo creo que yo les dije ahorita, una de las preguntas también es ¿cuántos cruces de línea puedo configurar en una cámara o en un NVR? La respuesta correcta es 4 cruces de línea. Esa es la pregunta número 15 de única respuesta. Esa es marca de agua. En cuanto a mantenimiento, para actualizar el firmware del NVR, también lo mismo, lo puedo actualizar por una USB, lo puedo actualizar por Telnet, lo puedo actualizar a través del ZView, lo puedo actualizar a través del ZStation. Ahí en esa pregunta, si le sale, creo que sale el ZTools. En el ZTools no puedo actualizarlo. ¿De qué manera se puede actualizar el firmware de la cámara? En las de múltiple respuesta es la 1, que es localmente por la interfaz web del NVR, por el ZStation y por la interfaz web de la cámara. En la número 1 de múltiple respuesta son todas menos la C, menos la ZTools. Y el de los NVRs. Bueno, hay una pregunta que ya ahorita cuando miramos lo de la nomenclatura, que es la pregunta número 13, que dice cuáles NVR soportan la función PoE. 13 de múltiples respuestas. Entonces ustedes miran ahí en las referencias, todo el que tenga una P soporta PoE, el resto no. Hay una pregunta también en falso y verdadero que dice si yo puedo ver por la interfaz web el consumo de los puertos PoE.
Sí, eso es verdadero. Entonces yo puedo ver en la interfaz web el estatus de los puertos, cuánto es el consumo en vivo de cada uno de estos puertos que están conectados. Listo, ¿cómo puedo recuperar la contraseña de un NVR? La contraseña de la NVR la puedo recuperar por zCloud. Es muy similar a lo que vimos ahorita con las cámaras, pero los NVRs no vienen con botón de reset. Entonces la puedo recuperar por el zCloud. Esa es la forma de recuperarla. O la otra forma de recuperar la contraseña del dispositivo es enviándonos el código, el serial del dispositivo. ¿Cómo obtener la transmisión de video de un NVR por RTSP? Si quiero mirar el flujo de video principal, este es el comando RTSP / la IP del NVR, el puerto RTSP 554 unicast C1, que significa que este es el canal 1. Voy a traer el canal 1 y el flujo de video, el streaming principal. El streaming principal es del NVR, es S0, el secundario es S1 y el tercer flujo de video es el S2, perdón. Entonces, esta también pregunta de examen, que ahí está en la pregunta número 1 de única respuesta. Ahí la respuesta correcta es la A, que sería canal 1 y S0, el flujo principal. Como sabemos, la IP por defecto es la 130, puerto RTSP 554, la contraseña por defecto del 1 al 6. Acá preguntas, sí, para que terminemos, por ejemplo, como de resolver el examen. De pronto las preguntas que les quedaron por ahí faltando. Bueno, ese es con el zPlayer. Sí. Bueno, hay unas que sí no alcanzamos a mirar porque en la presentación no estaban, pero en cuanto a la codificación, el Ultra 265, lo máximo que yo puedo ahorrar con el Ultra 265 es 95% en ancho de banda, que también es una pregunta que está que tenemos ahí en las de única respuesta. Yo puedo ahorrar hasta 95% en la respuesta. La pregunta número 19 es B. ¿Qué reducción se puede alcanzar con la compresión del U-codec? Hasta el 95%. Y en cuanto a la transmisión por PoE, ¿cuál es la distancia máxima que puedo alcanzar con PoE? La distancia máxima que puedo alcanzar a través de PoE por UTP, categoría 5 o 6, 100% cobre, son 300 metros. 300 metros es la pregunta número 10 de única respuesta. ¿Alguien más tiene preguntas? Fíjate que yo... Sí, 300 metros. ¿Qué otra pregunta de pronto no quedó resuelta ahorita? Recuerden que el examen se pasa, sí, con el 80%. O sea, son 50 preguntas, cada una tiene un valor de 2 puntos, para un total de 100, se pasa con 80, o sea que se pueden rajar en máximo 10 preguntas.
¿Qué otra pregunta me ibas a hacer? 10 minutos. Esos videos, sí, yo acá estoy haciendo una grabación de la presentación. Esta presentación la voy a subir ahora al canal de YouTube. Se va a subir en 2 videos porque ahorita en la primera presentación se cortó el video, entonces lo voy a subir en 2 partes para de pronto los que no alcanzaron a ingresar, para los puedan ver. Sí. ¿Qué otra pregunta me vas a hacer? Bueno, por acá hay una que no vimos. Si tú asignas el port filter cuando capturas paquetes, lo que significa que se captura el paquete del puerto específico. Esa es la pregunta 3 de falso y verdadero. Eso es falso. O sea que si yo aplico el port filter como para capturar los paquetes de una cámara, me dice que eso significa que la captura del paquete del puerto específico. Esa pregunta ahí está como un poquito ambigua, pero es falsa. En cuanto a... Es falso. Yo cuando tengo una lista blanca, una lista en el nevero o en la cámara, esa lista blanca es para que las personas que están ahí registradas puedan ingresar al dispositivo. Y de hecho los de la lista negra es para que se los deniegue. Entonces es falso. Lista blanca permite, lista negra deniega. Sí, sí, sí. Una de las características de protección de los dispositivos es que el puerto Telnet viene deshabilitado por defecto porque es el puerto por donde más vulnerabilidades hay para ataques cibernéticos. Entonces, por seguridad, viene deshabilitado por defecto. Sí. Sí, yo te muestro acá en la presentación que hablaba de la interfaz web. Acá, mira, eso es por la interfaz web de la cámara, el status POE. Simplemente vamos a mantenimiento, network, y ahí ya dice POE status. Ahí puedes ver el status. Lo muestro acá en vivo, en un NVR. Sí, cuando empezamos esta presentación
esa era como la primera advertencia que se hacía. Mira, no apile otros dispositivos en su nevera ni coloque nada pesado sobre él. De lo contrario,